Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Vamos a seguir, como siempre, conociendo en profundidad gran parte de nuestro patrimonio y hoy una joya. Pero antes, le quiero dar las gracias a todos ustedes, porque de luego ayer demostraron los cientos de malagueños que fueron al Teatro Cervantes que Málaga es más que solidaria. Proyecto Hombre indudablemente tiene mucha ayuda que recibir, pero ayer recibió el cariño, la generosidad, el aplauso de todos los que estaban allí para ver el concierto benéfico de Joana Jiménez. Un aplauso es algo impagable, se lo puedo asegurar, y especialmente cuando está relacionado con un proyecto como el que les comentaba. Todo lo que sea para prevención, bienvenido sea, y en esa tarea, pues tanto esta casa, como el Ayuntamiento, como el Hotel Málaga Palacio, se unieron, formaron una alianza para que el día 25 de noviembre pues estuviera señalado en el calendario de Málaga como tal, no de ninguna de las instituciones, de la ciudad de Málaga, haciendo patria, haciendo marca y sin embargo consiguiendo también beneficiar. Así que ustedes mismos son los que tienen que decir si es un ejemplo a seguir. Un servidor cree rotundamente que sí. Y rotundamente que sí también creemos en monumentos de la ciudad que muchos de ustedes, y es una pena si muchos de ustedes me dicen a esta respuesta que tengo razón, pues no conocen, como la Alcazaba, por ejemplo. La Alcazaba que quizá por aquello de la accesibilidad necesita siempre de pensarse la visita. Bueno, pero si se hace poquito a poco tampoco tiene más problemas. O si se utiliza el ascensor, que también existe, y que sin embargo muchos de ustedes pues a lo mejor no saben ni siquiera de la existencia. Los turistas cuando vienen, desde luego, lo hacen bien y lo aprovechan todo lo que está a su alcance. Hagan ustedes también caso. Vamos a hablar de la Alcazaba en el programa de hoy y vamos a hablar también de cómo se hablaba en la época de la Alcazaba, en la época originaria, cuando la invasión islámica. Todo eso, en primer lugar, lo vamos a tratar de una forma administrativa, para tener en cuenta en qué estado se encuentra el monumento. Y qué mejor que presentarle a nuestro invitado, que es el concejal de Cultura, de Turismo también y de Deporte, Damián Caneda. Damián, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buena. ¿Bien? Fantástico. Fantásticamente, eso es bueno. La Alcazaba, una de esas joyas que tenemos ahí y que cuando uno la ve desde la lejanía no llama tanto la atención a cuando está en ella, ¿eh? Bueno, eso es muy propio de casi todos los monumentos árabes, que realmente el encanto lo tienen por dentro, ¿no? Pero ese es un sitio que se puede, además, a mí me cuaja muy bien, porque puedes hacer deporte subiendo, haciendo turismo y es un bien cultural, ¿no? Yo creo que la Alcazaba es un encanto que además el hecho de que tenga las vistas que tiene hace que sea diferente, ¿no? Ya desde que la hicieron. Entonces por eso es el monumento más visitado que tenemos y en eso estamos contentos, pero como todo en Málaga estamos en un proceso y yo creo que el proceso es que en no demasiado tiempo debemos de duplicar las visitas a la Alcazaba. Realmente no hemos puesto a correr mucho en turismo, hemos avanzado una barbaridad, siempre digo que es difícil una ciudad que haya en 7 años multiplicado por 7 el número de visitantes, pero no nos hemos dedicado, estamos ahora empezando a dedicarle más atención a nuestras grandes joyas, ¿no? Naturales y que nos enseñan nuestra historia. Yo creo que la Alcazaba es el referente principal, por eso es el que más visitantes tiene y que tenemos que dedicarle más atención en los próximos años porque lo merece, por lo que es su conservación, la suerte de que esas pequeñas viviendas estuvieran tapadas durante mucho tiempo, pues las han mantenido conservadas, y luego porque yo creo que es un elemento diferencial de Málaga que es el que le da su personalidad, ¿no? Entonces tenemos que apostar más por él en un futuro cercano y convertirlo más todavía en el referente de Málaga. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Pues mira, yo creo que a la Alcazaba hay que meterle una modernización grande a la hora de hacer su visita, como existe en otros monumentos en el mundo, ¿no? Para ver que aquí no lo hemos tenido muy en cuenta, incluso muchos turistas y muchos turoperadores se sorprenden de lo barata que ponemos la entrada, ¿no? Es una cosa que nos digan que algo está muy... Entonces, dedicarle un poco más de que el turista que venga o el visitante, ¿sí? Sí, vamos a hacer un inciso también porque estamos viendo imágenes que a más de uno le pueden extrañar
son del barrio árabe, que tiene la visita restringida, simple y llanamente por cuestiones de seguridad y de conservación del monumento. Lo están viendo ustedes, no permite la anchura del mismo pues que haya una gran cantidad de público, y queremos dar las gracias aquí tanto al concejal como al ayuntamiento por habernos permitido ofrecérsela a Málaga y al mundo a través de internet, porque es otro de esos elementos más que anecdóticos que tiene la Alcazaba. Lo hacen desde luego personal intransferible. Sí, eso es una zona que digo, es la que se conserva bien por haber estado protegida, ¿no? Nos pasa como con el Cerro del Villar, cuando un día lo hagamos la arqueología. Va a ser fantástico. Pero sí, es muy estrecho, el suelo pues es con material hecho del siglo XI, entonces realmente ahí tenemos que seguir mucho los criterios de los técnicos, ¿no? Es una joya a conservar y hay que cuidarla muchísimo, muchísimo. Yo creo que es precioso, es único además, es un enclave que no tiene parangón en Andalucía. Y como todo lo que tenemos que es diferente, pues lo tenemos que poner en valor, ¿no? Y cuidarlo más. Lo digo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues realmente hacer que tanto nosotros, desde los niños como los turistas, tengan una facilidad de conocer a través de la Alcazaba más nuestra historia. Además, como se asienta en el teatro romano, pues está perfectamente conectada con la historia anterior y es riquísima, ¿no? Y entonces lo que hay que poner un poco pues de contar qué ha pasado, por qué desde siempre y por qué Málaga es como es, y bueno, y la riqueza, y tenemos unos patios preciosos y tenemos un palacio precioso. Yo creo que Málaga hay algo que todavía no está suficientemente explotado. Correcto, y además en Málaga nos gusta conservar ciertas cosas que no se entienden, porque se cumple ahora el bicentenario de la desconexión o incomunicación de la Alcazaba con el Castillo de Gibraltar, ¿verdad? Bueno, es de esas cosas que se tienen que ir. Cuando tenemos que analizar Málaga y somos muy exigentes con nosotros mismos ahora, y eso es buenísimo. Yo esta mañana cuando presentaba la accesibilidad del archivo municipal y decía que somos los primeros en España que tienen el archivo municipal para ciegos, en accesibilidad pues somos líderes en este momento, ¿no? Como lo somos en fútbol, lo somos en baloncesto, lo somos en agua, las instalaciones de la piscina, muchas cosas. Entonces yo creo que en esto tenemos que también hacernos la idea de que podemos tener cosas diferenciales y ser los mejores, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que trabajar mucho y la Alcazaba enseña mucho de nuestra historia, enseña perfectamente lo que es, ¿no? Muchos no habrán entendido quizás la broma, pero el bicentenario de la incomunicación es porque los franceses se fueron, hicieron una voladura precisamente en la verdadera Coracha, no en el antiguo barrio de la Coracha, sino en la unión de la Alcazaba con Gibraltar, y a partir de ahí pues se perdió esa conexión natural que tenían dos murallas defensivas, ¿no? Dos fortificaciones. Pero que existe el proyecto, existe el unirlo, entonces todo es cuestión, digo, que hace poco que nosotros somos una ciudad turística, entonces todas estas cosas que ahora tenemos muchas prisas por hacer y que lo vemos tan evidente, pues no se le ha dedicado en el tiempo pasado la suficiente atención y los suficientes recursos, ¿no? Pero es una cosa que vendrá. Yo creo que además en gran parte debe venir autofinanciado. Yo creo que autofinanciado. Es decir, que las propias visitas generen más la posibilidad de mantener más adecuadamente y mejorar, bueno, como por ejemplo esa conexión de Gibraltar, que es natural, porque sí, era como tenía que ser, ¿no? Con la Alcazaba se vuelva a producir y que también tenga posibilidad de tener pues, proyecciones allí, que puedas verlo, que pueda ser educativo y que haga más agradable una visita, ¿no? Eso va a pasar. Es una cosa que la ponemos en marcha ahora y que poco a poco irá llegando y nos iremos acostumbrando y la tendremos al final pues otra joya más conocida y más fácil de ver, ¿no? Desde que se puso en funcionamiento el ascensor, ¿se han notado en la Alcazaba una vitalidad? Sí, pero no suficientemente. Yo creo que estamos hablando siempre de que queremos más, ¿no? Estamos hablando de que es el primer monumento visitado, ¿eh? 360.000 tuvimos el año pasado y creo que es una cifra importante, no lo logra ni el... 360.000 son 1.000 al día, ¿no? Exactamente, o sea que son muchos visitantes. Pero creo que se puede dar más y que el ascensor puede ayudar, que suba arriba. Evidentemente aquello se cuida, cuando sube al palacio es maravilloso, las vistas son ideales. Yo entiendo que cuando llegara
el rey allí dijera esto es, Aquí monta. esto es una maravilla. Pero hay que cuidarlo, no se pueden hacer muchos actos, se hacen siempre muy, muy pequeños, muy restringidos, pero sí tenemos que por otro lado abrirlo para que realmente lo conozca cuanto más gente mejor, ¿no? Cuanta más gente mejor. Bueno, pues vamos a intentar estar ahí, ¿verdad? Siguiendo, apoyando. De momento, vayan ustedes a conocer la Alcazaba en las circunstancias actuales, que son cómodas y accesibles. Y miren ustedes, si no llegan al final de la Alcazaba, porque su propia salud no se lo permite, no estamos hablando de un puerto de primera de montaña, pero por tomárselo con tranquilidad, ¿verdad? Pues un día hacen un trecho por un lado y después cogen el ascenso otro día y suben arriba. O sea que eso se puede hacer perfectamente en distintas etapas. Y al final verán que la recompensa existe, que es precisamente esa la que comentaba el concejal. Llegar allí, las vistas, la grandiosidad, observen las caras, que esto es algo que tendríamos que estudiar, ¿eh? Las caras de los visitantes de la Alcazaba que son de fuera de Málaga. Desde luego es poesía pura. Y ahí es donde tenemos que también encontrar la verdadera enjundia que este monumento representa para Málaga. Es una fortaleza grande que, sin lugar a dudas, pues tenemos que seguir explotando. Tendremos después a una asociación que sabe mucho de esto, ¿no? Sí, además la viven, ¿eh? Una asociación que sabe mucho de esto y la vive. Y han hecho actividades, incluso han promovido la visita nocturna. Esto es algo que se podría mantener como tal, la visita nocturna constante y que fuera parte de la explotación del Alcazaba. Sí, estamos en el proceso de rediseñar las visitas al Alcazaba y de que se utilicen más y mejor. Y claro, a mí me parece que es un encanto, yo de hecho lo he hecho con Cegrí. Y no solo está al final el encanto en tener las vistas y en el palacio, ¿no? Por el camino, ver cualquiera de los patios, el patio del Naranjo es precioso, el de la Berca, los surtidores. Yo creo que es el camino el que realmente hay que disfrutar y por eso se han hecho en estas visitas. Yo creo que se deben mantener visitas, se deben hacer de que los malagueños conozcamos más la Alcazaba, que es el referente, ¿no? Son muchos siglos de historia que tenemos ahí. Y sí, me parece que es encantador. Yo digo, yo he sido uno de los beneficiarios de estas visitas nocturnas y salí encantado. Y yo creo que todos los que la han hecho me han hecho siempre comentarios muy halagadores y satisfacción por esta visita. Al final no te cansas tanto, no es una cosa que... Está claro, sí que cuestión muchas veces son los mitos, es uno de los mitos de la Alcazaba. Sí, pero como vas viendo belleza en las puertas, vas viendo, realmente es entretenida, no es una subida, es decir, un camino y sin nada, ¿no? Tiene, cuando llega realmente, pues tiene el premio final, que en Málaga siempre una vista al mar y a los jardines es precioso y una maravilla, es que es impresionante las vistas que tiene. Hace poco hicimos un programa de viajeros, subimos allí, estaban realmente sorprendido lo que tú decías, ¿no? Cuando llega alguien, la cara que se le pone, esto es fantástico, ¿no? Eso es. ¿Hay programas establecidos para que todos los niños de Málaga conozcan la Alcazaba? Los hay. En este momento, en estos años ha pasado mucha gente y cada vez se aprecia más el estudiar el patrimonio. En eso Cegrí ha ayudado mucho, en eso los colegios han avanzado mucho, los museos han avanzado mucho. Cada vez hay más interés cultural para que conozcamos nuestro patrimonio. Y en el caso de la Alcazaba, que además el estudio de la cerámica, del azulejo, o sea, que no es solamente el monumento en sí, sino que ahí se produjeron muchas cosas, te enseña a conocer lo que hacíamos en Málaga y qué es lo que hay, ¿no? Y crea pues una curiosidad por el que cuando se hacen estas visitas amenas por profesionales con niños, normalmente todos se enganchan a querer seguir conociendo la historia, que es muy importante, conocer la historia es fundamental. Pues en esa parcela vamos a profundizar a continuación también, de la mano de Cegrí. Le damos las gracias al concejal por estar con nosotros, que tiene una agenda, no saben ustedes. Hablaba hoy del archivo y nos gustaría que estuviera con nosotros precisamente en próximos programas para hablar del archivo, una de las piezas más destacadas de Málaga y que afortunadamente, bueno, hay una parte que sí está en Málaga, hay parte del archivo de Málaga que se lo llevaron los antiguos malagueños, que esto también es algo propio de las distintas civilizaciones, ¿no? Pero al menos desde 1487 sí podemos decir que tenemos un archivo bastante elocuente en nuestra posesión, en nuestra ciudad, ¿no? Igual que hay otros enseres de nuestro patrimonio que, por ejemplo, están en el Museo Marítimo de Barcelona, como es una barca de Jávega, y que indudablemente, pues aquí no tenemos museo marítimo y estaremos esperando en el futuro para poder albergarlo. La barca de Jávega la tendremos dentro de poco. Se está haciendo, espero y deseo. Recreando. Espero y deseo, porque
ganas hay de tener precisamente museo marítimo en la ciudad. Ojalá sea así. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Gracias. Nosotros nos marchamos un momentito a publicidad, vamos a volver con CEGRI y le vamos a hablar de otros aspectos que también allí han tenido lugar. Hablamos de las visitas nocturnas, vamos a profundizar ese tema también porque merece la pena. Ponemos color a la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico del Instituto Municipal de la Vivienda, abre una nueva convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios. 3.250.000 euros para 2 líneas de actuación. Centro Histórico con subvenciones hasta el 50% y barriadas con subvenciones hasta el 40% del presupuesto total. Abierta a particulares, comunidades y empresas. Plazo de presentación de solicitudes hasta el 1 de diciembre de 2012. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. ¿Te vas a casar este año? Tu boda más fácil. Te regalamos el banquete de boda, te regalamos el reportaje fotográfico, te regalamos el vestido de novia y muchos más regalos. Ven gratis el 1 de diciembre a la Gala de Novios 2013 de la Fragata Duquesa en Torremolinos. Más información en el teléfono 952 44 11 11 y en nuestra web duquesacelebraciones.com. Descubre la singularidad de los objetos y la tecnología que nos rodean en Maravillas Modernas. Solo en Historia. Los sábados por la noche, vuelve a emocionarte con los personajes que han alcanzado la inmortalidad. Vuelve a vivir las míticas escenas que ya forman parte de todos nosotros. Vuelve a disfrutar de las grandes películas de todos los tiempos. Los clásicos que forjaron la leyenda de la meca del cine. Las noches de Hollywood. Estáis a punto de presenciar el lado más salvaje de la naturaleza. Hemos combinado las mejores imágenes de aficionados y profesionales de todo el mundo para revelaros los comportamientos más increíbles del reino animal. No importa si es la grabación de un turista, las imágenes de un guarda forestal en plena ronda o el testimonio de alguien que pasaba por allí en el momento más oportuno. Las cámaras no se detuvieron ni un segundo. Con aquellos que vivieron en primera persona los momentos más sobrecogedores de sus vidas y con los expertos en vida animal con más experiencia del planeta, iniciamos este viaje de descubrimientos increíbles. Desde movimientos extraños, presas imposibles o travesuras divertidísimas, hasta fugas in extremis de un depredador. A todos los hemos pillado con las manos en la masa. Latino, heavy, country, pop, soul, rock. Pero, ¿qué tienen todos ellos en común? La música, ¿puedes creerlo? Pues definitivamente la música y los retos. Sí, la música. Y que todos están en la nueva temporada de Sesión Privada. Sesión Privada en Río. La falsedad puede ser una defensa contra el horror o un arma eficaz para mantenerlo. El mayor acto de falsificación de moneda de todos los tiempos se produjo en un campo de concentración nazi. Cinemateca recomienda una película basada en un hecho real, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2008. Pues se lo anunciamos y con nosotros está miembro de la Asociación Cultural CEGRI, que de luego en el tema de la Alcazaba yo creo que no tienen parangón en Málaga. No es que sean de la más activa, sino que es la activa en cuanto a este monumento. Y con nosotros están Salvador Jiménez, José Antonio Molina y José Ramón Vega. Muy buenos los tres, ¿cómo estáis? ¿Bien? Muy bien.
Bueno, pues vamos a hablar de la Alcazaba, que yo creo que algo os gusta, algo la conocéis. Y no sé hasta qué punto podemos hablar de cifras de, oye, pues son muchos los malagueños, son pocos, si esas estadísticas las tenéis o no. Pero sería interesante que al menos sí promocionáramos que la Alcazaba como tal debe ser conocida. La entrada es pequeña, simbólica prácticamente. Se van a otros sitios, se dan cuenta cuando van a cualquier ciudad a hacer turismo y le piden el triple por visitar cualquier monumento. Y al final dice, no, pues al final las cosas en Málaga van a ser baratas. Esto es una realidad, es así, ¿no? Es así, hombre, hablaba de estadísticas. Tenemos estadísticas de la visita nocturna, en 6 años han entrado cerca de 26.000 personas. Con lo cual, pues mira, que 26.000 malagueños entren y conozcan, porque tú lo decías antes cuando hablaba con Damián, es cierto que el malagueño tiene un desconocimiento total, quizás por aquello de la cercanía, pues no se le echa siempre ese valor y esa cuenta que solemos hablar, ¿no? Y la verdad es que sí, nos hemos sorprendido muchas veces de lo grato que la gente se lo pasa en la Alcazaba y sobre todo que descubre una de las señas de identidad de Málaga y, como yo suelo decir, ese símbolo que incluso nos acompaña en el escudo de la ciudad. La verdad es que sí, que la gente parece que está entrando un poco en el mundo este de la cultura y sobre todo está por ver el tema de los monumentos. Cuando tenéis que explicar la Alcazaba, ¿por dónde empezáis? Cada uno tenemos nuestro sistema o maestrillo o algo, aunque marcamos todos los parámetros, pero bueno, pues intentando de ubicar a la gente y decirle de dónde venimos y lo que, bueno, intentar de hacer un pequeño matiz, ¿no? ¿Y hay algo que llame la atención poderosamente del visitante? Yo creo, para mí, es un lujo verla de noche y sobre todo la gente se asombran con las vistas a los puntos que lo llevamos de la ciudad y sobre todo la organización que tenemos, que lo tenemos muy bien desde la entrada al paseo que hace nocturnos agradables y sobre todo la terminación que hacemos en los patios, ¿no? Que creo que es el punto cumbre de ella, ¿no? Claro. José Ramón, cuando hay que explicarle a los demás, bueno, esto es una reconstrucción, la Alcazaba como tal fue un barrio habitado, quedó prácticamente en los cimientos muchas zonas de la propia Alcazaba. ¿Eso se termina de creer? ¿De que se pudiera recuperar el monumento en sí? Sí, hay mucha gente, hay muchos malagueños que son enamorados de la historia de Málaga y saben entenderla, ¿no? Hay otros muchos. Nosotros en la visita nocturna lo que hacemos nos acompañamos de algunas fotos antiguas de Málaga y al mismo tiempo que se le van contando las cosas de Málaga, pues con las fotos le vamos un poco... Vamos a ver desde arriba. Desde arriba. Sigue. Lo que decía, sí, que las fotos nos acompañan en el recorrido. Tenemos en algunos sitios estratégicos puestas una foto de cómo era la Málaga, cómo era la Alcazaba cuando Barrio Vivienda, cuando se ha ido recuperando. Y la gente se asombra. Todavía hay mucho malagueño que dice, por si esta foto, ¿dónde la habéis sacado? Pues las fotos están ahí en el archivo, que no es difícil tampoco encontrarlas, ¿no? Y bueno, me preguntaba eso, si la gente lo acaba de entender, cuando ven las fotos, pues sí, de alguna forma lo entienden, ¿no? Sí, lo entienden. Es positivo. Y ven una vista aérea de cómo nos vamos aproximando desde Levante a la propia fortificación. Toda esta costa estaba dominada por la Alcazaba, las distintas torres atalayas. Conservamos, por ejemplo, la de la Araña todavía, ¿no? Perdimos la de los Baños del Carmen, que ahí estaba la torre de San Telmo, pero la fortificación en una bahía de estas características, Salvador, tenía un empaque impresionante, ¿no? Hombre, aparte de un empaque, estratégicamente era un baluarte importante que defendía el Reino de Granada. Y, hombre, desgraciadamente la Alcazaba que hoy podemos disfrutar no es la Alcazaba en su plenitud, como consecuencia, en principio, de la creación o la construcción de la aduana, para lo cual se hizo necesario demoler algunos lienzos de muralla ya en el siglo XVIII, y ya a partir de principios del siglo XX, en 1904, pues el resto de muralla que conformaban el Azabaja, que dieron lugar a esos espacios que quedaron libres, que hoy ocupan los edificios del Rectorado, antiguo edificio de Correo, Banco de España y Ayuntamiento. Si no, hoy la Alcazaba sería mucho más grande. Esos 14.502 metros que tiene la Alcazaba, pues lo podíamos disfrutar en su plenitud. Que ahí golpeaba el mar directamente. Claro, ahí era, solemos decir, donde estaba el rebalaje. Ahí está el rebalaje, se puede perfectamente en el sótano del edificio del Rectorado, se ve la antigua muralla, el arranque de la muralla, y incluso después los mismos chinos del rebalaje, que así se hizo en la excavación, se descubrió y así ha quedado, ¿no? La verdad que sí, una fortaleza imponente, decían los viajeros antiguos, lo hacía Inyatí, lo hacía Idrisí,
que era una fortaleza inexpugnable e inmune y que podía parecerse más a los castillos de los templarios en territorio sirio que cualquier otra fortaleza jamás construida en Al-Ándalus, ¿no? Por lo potente de la defensa. Yo suelo decir muchas veces que quizás si este edificio no estuviera en Málaga, estuviera en otra ciudad, sería de sobra conocido. Fíjate qué barbaridad. Sí, siempre el mismo comentario cada vez que tenemos que hablar de algo que no explotamos bien, ¿verdad? Claro, el malagueño es un poco dejado, es un poco desapegado de sus cosas. Y yo creo que si indagamos un poquito, decía Damián que es fácilmente resumible la historia de la ciudad en el edificio de la Alcazaba. Y efectivamente es así, sobre todo bien por la cercanía del Teatro Romano, bien por la cercanía de los restos de piletas de Salazones y también por el propio edificio, un edificio que en Málaga no tenemos mucho edificio, aparte del Teatro Romano que tenga ya 1000 años. Es el camino que lleva nuestra Alcazaba, aunque creemos que es mucho más antiguo todavía. Lo que pasa es que no lo podemos demostrar. Creemos que es allá por el siglo VII, el siglo VIII ya tuvo que aprovechar alguna edificación antigua, pero la única crónica escrita aparece en el siglo XI, de ahí que digamos siempre que data del siglo XI. Esta zona que la veíamos antes y volvemos a verla precisamente porque merece la pena que al menos ustedes a través de la televisión puedan hacerlo, ya que el ayuntamiento ha tenido esta deferencia de dejarnos entrar. El barrio de vivienda, sí. Eso es. Algo que indudablemente la hace muy singular. Es que es muy particular, vamos a ver. Son 8 casas, eran 9, cuando la época de la cristiana se construye la torre del homenaje y es demolida una de las casas. Son casas que van desde los 80 y tantos metros hasta los 128. Son casas grandes, normalmente en 2 plantas, destinadas, creemos, al séquito del gobernador. Unas 50 personas podían vivir perfectamente ahí. Hablamos de escribientes, de ayas, incluso de militares. En cuanto a la conservación, pues hay elementos muy característicos, como puede ser esa especie de gran cisterna que se llena con el agua de lluvia, que si vamos a día de hoy estará hasta arriba, con lo que ha llovido, y que servía para el sustento y sobre todo para dar de beber a la guarnición de la Alcazaba. Es el único barrio musulmán que existe en España, está en Málaga, y yo sé que ahora la inmensa mayoría de los telespectadores que nos están oyendo no tenían ni idea de esto. Entonces, pues es un elemento a visitar. Yo sé que muchas veces... Pero bueno, no se puede visitar. No se puede visitar, pero sí virtualmente podemos hacer algo. De hecho, se dan conferencias donde aparecen, al igual que aparecen estas imágenes, aparecen fotografías, y la gente siempre nos dice que cuándo se podrá visitar. Es complicado. Aquello es muy pequeño, las calles son de piedra caliza, todavía el suelo original, se deteriora muchísimo, los caminos no están como para estar transitando muchísimos grupos muy numerosos, pero me imagino que el ayuntamiento estará viendo la posibilidad de, aunque sean grupos reducidos, no lo sé cómo lo va a hacer, pero la verdad es que sería un aliciente para la visita de la Alcazaba. Imagino, José Antonio, que hay muchos que van preguntando por el barrio de vivienda y claro, se les dice, no se puede. Bueno, mucha gente lo desconoce, ¿no? Nosotros hacemos referencia, sobre todo cuando estamos en la maqueta, que entramos allí, sí que le explicamos exactamente cómo se hace y la ubicación que tiene, ¿no? Porque la verdad que seguimos teniendo el mismo formato que los árabes, ¿no? O sea, lo que nos aportaron lo seguimos. Entonces prácticamente se desconoce, mayormente. Ahí tienen, son calles muy estrechas y por aquello también de los materiales utilizados, pues no son visitables 100%. Pero ahí se hizo un trabajo amplio de restauración, de limpieza, de conservación, que ustedes dirán, bueno, eso está para restaurarlo, estaba bastante peor. Hombre, los que hemos tenido la oportunidad de verlo, yo te puedo decir que ahí hemos disfrutado muchísimo, sobre todo en esas casas de 2 plantas, algunas conservan las letrinas, las leñeras, e incluso pues los restos de decoración, pintura realizada con arabescos, que todavía se conservan en algunas de las viviendas. La verdad que es trasladarse en el tiempo. Y sobre todo yo creo que es el momento apropiado para dar a conocer lo que es el barrio vivienda, sobre todo porque, como decimos, es el único barrio que existe en España y yo creo que hay que llevarlo a gala y sobre todo divulgarlo, ¿no? Ahí tenéis restos de las pinturas, se ven en el zócalo pegado al suelo. Yo me estoy quedando asombrado, Antonio, porque yo no he visto esas imágenes. Yo no he podido entrar todavía, llevo ya 10 años hablando de la Alcazaba. A nosotros no, os puedo asegurar que el ayuntamiento en esta ocasión ha hecho un esfuerzo porque en otras ocasiones, por la propia situación del monumento, porque hubiese también llovido bastante en esos días de grabación, se ha llegado a suspender previamente y lo hemos comprendido porque la realidad la están contemplando ustedes. Prácticamente no es que se desmorone por mirarlo, ¿no? Pero de mucho uso tampoco podemos hablar, Así que merece la pena y merece también
la pena que en este caso una persona que lleva tanta hora allí como José Ramón Vega, pues se sorprenda de un monumento que tan cerquita tiene. Me están encantando, te la voy a pedir que me las pases después. A tu disposición. Esos son los baños, ¿verdad? Los baños, esos son los baños. Lo suelo narrar cuando llega la visita nocturna y le habla de la Alcazaba y le dice, os voy a contar algo que seguro no tenéis ni la más remota idea. Y tenemos algo tan importante como un barrio de vivienda del siglo XI, quizá de anterior al siglo XI. La gente alucina. Y lo cuento y no lo he visto nunca. He visto fotografías, he asistido te has documentado a conferencias hablando sobre ello, pero nunca he tenido la ocasión de meterme dentro. Lo cuenta casi como de algo que no existe, de una ilusión. Lo estoy viendo, seguro que a partir de ahora lo voy a narrar todavía un poquito mejor. Claro que sí. Esa es la gran cisterna, la que se llena con el agua de lluvia. Le preguntaste a José qué es lo que le contamos a la entrada. Una de las cosas que le decimos, porque nosotros en el montaje que se hace en la entrada, pues dice, Segrí te da la bienvenida a la Alcazaba, con los tambores, los soldados de la puerta, la parafernalia que montamos, que con la gente encantada. Y le decimos, nosotros somos sirvientes del Segrí. Y nos ha dicho, dice, Segrí está arriba. Enseñarle todo mi castillo, yo voy a contar. Y un poco, le da un poco de motivación a que la gente vea. Y si nosotros somos los sirvientes, que darle vida al monumento. Y me ha dicho que os acompañe, que os enseñe un poquito, o hable de la Alcazaba, y después arriba él nos va a hacer un homenaje o cualquier cosa en los palacios. Claro. Ya la ha ganado. Y esas son las primeras palabras que leíste. Después tiene 2 horas y media para hablar, y en las 2 horas y media le cuentas de todo. Pero bueno, la entrada siempre, a la gente le gusta. La última imagen que veía eran de patios que sí son visitables y que indudablemente ustedes conocen. Lo digo para que no digan cómo se parece al que yo conozco. Hay desde luego parte que no puede ser visitada, pero es una pequeña parte. Hablábamos también antes con el concejal de esa conexión directa con Gibralfaro, que desgraciadamente pues no se da desde hace 200 años exactamente, de 1812. Y algún día, bueno, proyectos hay, pero... Hombre, sí, ya hemos hablado mucho del tema, ya esto viene de antiguo, lo que pasa es que quedó un poco dormido con el tema de, no sé si te acuerdas tú, de que querían colocar un funicular, que yo ya he quedado un poco... Funicular. Entonces el tema es el rehabilitar, hombre, ya es histórico, esa muralla francesa, tiene 200 años, es historia de la ciudad también, entonces la forma de habilitar quizás sea, salvando ese desnivel de 4,5 metros, pues un par de escaleras metálicas, lo que sí hay que proveer, pues los 2 caminos de ronda que suben hasta Gibralfaro, pues su baranda de protección, la puerta de los Abencerrajes del Socorro está regular, habría que hacerle alguna rehabilitación y yo pienso que sí, que con voluntad y con un poquito de esfuerzo podíamos tener perfectamente comunicado Alcazaba y Gibralfaro y viceversa, sobre todo porque se está vendiendo una entrada conjunta a los turistas, ¿no?, de Alcazaba y Gibralfaro. Claro, hay que dar una vuelta enorme para poder visitar. Bueno, tiene que hacer muchas piernas, tienes que andar muchísimo. Claro, la entrada, esa es una contradicción quizá, bueno, contradicción, se puede entrar por separado, pero hay una entrada conjunta. Que sale más económico. Que sale más económico. Por aquel que quiera... Claro, pero si sale más económico, tienen ustedes 2 opciones, salir de la Alcazaba y subir por el antiguo barrio de la Coracha hacia arriba hasta llegar a la entrada del castillo, o subir calle La Victoria y después el Camino Nuevo. Hombre, yo le recomiendo arriba, mejor por la Coracha. Hacia arriba. La Coracha tiene vista, bueno, quizás lo mejor sería subir a Gibralfaro y después bajar desde Gibralfaro hacia la Alcazaba. Qué bajada. Opciones hay, pero desde luego tienen que invertir tiempo. Y sabemos también que muchos turistas pues quieren ver lo máximo posible en el menor tiempo. Y eso también es normal. Cuando hacemos turismo, pues, esto es verdad. Dice, ¿dónde vas con el estrés? Pues te lo llevas cuando también haces turismo. Bueno, pues tiempo, nos quedamos sin él simplemente porque en la recta final del programa vamos a hablar precisamente de cómo se hablaba en el monumento, de cómo la península ibérica como tal tenía diversas lenguas pues, en un mismo espacio de tiempo. Hoy en día no ocurre igual, ¿no? Con el vasco, con el gallego, con el catalán, pero eran culturas totalmente dispares. No había unión, incluso estaban enfrentadas en guerra, con lo cual también eso influía y mucho. Así que yo invito a que os quedéis, porque Manolo Rodríguez, nuestro lingüista de cabecera, desde luego nos saca de muchas dudas y nos hace entender parte de la historia de la ciudad. Pero antes de que os vayáis, daros las gracias precisamente por cómo habéis conseguido que en todos estos años la Alcazaba haya cobrado un aspecto humano, que nos acordamos muchas veces cuando se iba
costaba 20 pesetas, creo recordar, la entrada a la Alcazaba, y había una casetilla allí. Sí, Molina era el que daba la entrada. Que te llamaba ya cuando estabas lejos, porque claro, tú ibas andando, ibas mirando, Claro. y la casetilla estaba allí como si fuera un conserje, pero no como una taquilla. Era algo, ¿verdad? Era algo curioso. Eso, bueno, pues son elementos que ahí quedan para el recuerdo y que muchos de ustedes han vivido. Muchas gracias a los tres por la asistencia y a seguir así. Volvemos un momentito, nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. ¿Te vas a casar este año? Tu boda más fácil. Te regalamos el banquete de boda, te regalamos el reportaje fotográfico, te regalamos el vestido de novia y muchos más regalos. Ven gratis el 1 de diciembre a la Gala de Novios 2013 de la Fragata Duquesa en Torremolinos. Más información en el teléfono 952 44 11 11 y en nuestra web duquesacelebraciones.com. Su forma de vestir es la peor pesadilla de su familia. Su estilo, algo indescriptible para cualquier estilista. Y su imagen, demasiado agresiva para los chicos. ¿Puede el estilismo cambiar a una persona? Canal de Casa te trae en exclusiva el gran show del estilismo. El antes y después más espectacular que hayas visto nunca en televisión. No te pierdas Cambio de Look. Primero en Canal de Casa. En Norteamérica hay territorios vírgenes y últimas fronteras. Lugares que defienden su pasado. Vidas que respetan su futuro. Espacios que se protegen de las amenazas del presente. Un parque para todas las estaciones. Absolutamente cualquiera puede desaparecer. Dios mío, quiero que esto acabe. Pero no cualquiera puede encontrar al desaparecido. ¿Qué pasó después de que rompiera con usted? Hay un lapso de tiempo que nunca se investigó. ¿Qué significa? Que escribió en hojas diferentes. Creemos que fue usted, hijo de puta. Sin rastro, de lunes a viernes, 8 menos 20 de la tarde. Nuevos capítulos en Calle 13. Para los que les gusta llegar un poquito antes. Para los que quieren ver antes de que se lo cuenten. Para los que creen que lo bueno no siempre se hace esperar. Para todos, Fox te trae los nuevos episodios de las mejores series en menos de una semana desde su estreno en Estados Unidos. Pues en la Alcazaba no solo, sino en esa Málaga se hablaba de una manera muy particular a partir del 1711. Llega la invasión musulmana sin el 1000. Uy, perdón, del 711. Manolo Rodríguez Alquite y está con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Ya que tú en 1711, bueno, y si hablamos de 1713, pues no pasó nada. Tú es que estás pensando en lo de Cataluña. Sí, claro, es que es un día muy porque propio ahí terminó la guerra de secesión. Sí. O otros la venden de otra forma. Sí. Otros la venden de otra forma. Bueno, en el año 711 empezamos a tener ya una nueva lengua que llega a la península ibérica. Hay que verlo con este enfoque constructivo y nos va a dejar muchas palabras también. Pero habíamos hablado de cómo se componía la península ibérica hasta esa época y cómo había unos ciertos pueblos que habían aprovechado también la lengua latina y de esa forma habían también dado su toque de originalidad. Y llegamos a un momento crucial para nuestra lengua. Sí. De hecho es crucial para nuestra lengua y para la historia general de España, claro. Obviamente porque España es como es, porque hubo aquí una presencia de 8 siglos de los árabes, si no hubiera sido más parecido a Europa, claro. que siempre decía lo de Europa, los europeos que íbamos con retraso éramos un poco diferentes, aunque la frase salió por otra cosa. Bueno, lo que nos importa a nosotros desde el punto de vista lingüístico es que esa etapa que se llama de la Reconquista es fundamental para la situación que tenemos ahora de lenguas en la península. Menéndez Pidal, que es el gran filólogo, el fundador de la filología española, dijo que
la situación lingüística actual, él hablaba en los años 50, la situación lingüística actual de la península es en lo fundamental y decisivo resultado de la Reconquista. Y así es. Para que lo entendamos bien, yo suelo dividir, digamos, esta época, desde 711, que llegan los árabes, hasta 1492, en que se hace la conquista de Granada, en 3 etapas sucesivas, los siglos 8, 9 y 10, los 11 al 13 y del 13 al 15. Y también en las dos partes, la parte que no dominaron los árabes, la parte y la parte dominada, que es lo que se llamó Al-Ándalus, que fue casi, lo que ellos dominaron fue las 2/3 partes, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto sitúense ustedes, porque ahora hay una serie que nos está ayudando mucho, en televisión española precisamente, ¿verdad? Sí, sí. Que con todo el aderezo y que pueda tener, los resúmenes propios, pero bueno, que se ajusta en cierta forma a cómo en la época se vivía, ¿no? Y cómo las distancias eran otras y cómo todo. Y la lengua también progresa de una forma adaptada a las circunstancias, ¿no? Sí, en la primera, digamos, la parte que no está dominada por los árabes, pues lo que van a surgir... En la que está dominada por los cristianos. Exactamente, no hay otra. Se llaman cristianos, exactamente. Surgen allí los reinos cristianos, que vamos, se dice la historia pues de 722, que don Pelayo, ¿no? Pues, con la Virgen que le aparece, pues derrota a los árabes en Covadonga y hace que no pasen de la cordillera cantábrica, digamos, esa parte queda libre. Pues bien, en esa zona surgen 4 reinos fundamentales a lo largo de estos siglos, de los siglos 7, 8, o sea, 8, 9 y 10. De oeste a este son Galicia, el reino de Galicia, que se va a hablar, porque lo importante, recordemos que con los godos teníamos una unidad lingüística en toda la península. Pues bien, el reino de Galicia, el reino de León, que dicen Asturias, León, el reino de Aragón y el reino de Navarra. Castilla son unos condados que hasta el siglo X no cobra importancia, y en el este pues estaba la marca hispánica, que pertenecía al Imperio Carolingio, pero después ya pertenece al Reino de Aragón, la actual Cataluña. Pues bien, ahí lo importante es que las lenguas que van a ir evolucionando y diferenciándose, porque como estaban ellos divididos, pero hablan, o sea, tienen una serie de rasgos comunes con la que hablan los cristianos que quedan aquí en poder de los árabes en Al-Ándalus, los llamados mozárabes. Y lo importante, que eso sí que tenemos... Sí, tenemos un esquema preparado. Un esquema preparado. Para que veamos... Eso es, porque que nos quede claro, si se ve y si no yo lo explico un poco, porque tenemos... de hecho, en el norte, el gallego, el leonés, el aragonés y el catalán, y en el sur, el mozárabe. Dejo el castellano porque el castellano en el siglo X va a irrumpir y va a ser revolucionario. Pues bien, hay una serie de rasgos que coinciden entre todos, entre los 5, y es el castellano el que después va a ser diferente. Fundamentalmente, la GJ inicial latina, que en latín era januario, pues en todas se conserva. Se dice en los mozárabes, en la zona decían Genair, decían los leoneses Giner, Chiner los aragoneses, y, o sea que se mantiene. El castellano después desaparece, se dice enero. La F inicial latina, lo que el latín era con F, en todo se mantiene. Formica, del latín, pues es formica en mozárabe, en aragonés y en catalán, y es formica en gallego y en leonés. Y en castellano, primero pasa a H aspirada, se dice hormiga, java, y después desaparece a partir del siglo XV. Otro grupo, por ejemplo, el grupo LI o el grupo C apóstrofe L, se dice así porque es un grupo latino en que la vocal postónica, que suele ser la U, desaparece. Por ejemplo, en latín era oculu, pero después se decía oclu, puesto que desaparece esa U. Hay una gramática curiosa latina que se llama el appendix probi, que por eso sabemos todas estas cosas, en la que dice lo que no debe decirse. Entonces, lo que no debe decirse. Eso dice oculu, non oclu. Claro, eso de ahí que deducimos que la gente decía oclu, claro. Por eso lo corrige. Y por eso ese grupo que queda, CL, oclu, en todo se quedó como una palatal, o sea, una Y. Lo que hemos venido hablando en programas pasados, que la gramática oficial iba por un lado y el pueblo ya empezaba a avanzar. Claro, él hablaba siempre por otra. Eso es así, siempre. Y ocurre ahora. Lo que pasa es que después la acción de los gobiernos, la acción de la escuela, etcétera, hace que no se disgregan todas las lenguas. Bueno, pues bien, en todas ellas, tanto en los mozárabes aquí en el sur y todavía en esta época, los mozárabes llegan hasta el Duero, ¿no? Pues normalmente ellos eso lo mantienen en una Y. Ellos decían huello,
guayo, el castellano ojo, es decir, una Y donde el castellano va a dar la J después. Lo mismo pasa con el grupo KT, de nocte. Ese se queda, aquí los mozárabes hablan, dicen nostec, una aspiración, pero los demás se quedan en I. En catalán se dice nit, se dice nueite en leonés, y en castellano evoluciona a las che. A la noche. A la noche. Y así una serie de rasgos. Pero lo importante es que el castellano ya al llegar al siglo X, puesto que Castilla se hace importante en el siglo X, pues son una serie de condados, y Fernán González es quien le da una cierta autonomía, pero no reino. Castilla no se convierte en reino hasta el 1032. Es curioso, porque Castilla pertenece, Castilla pertenece al reino de León, pero con los reyes, las cosas, digamos, de unos a otros de las herencias, pues llega a ser de Navarra, del rey de Navarra. Sancho el Mayor de Navarra lo lega a su hijo Alfonso y entonces lo convierte en reino, pero ya es en el siglo XI, en 1032, ya estamos un poco después. Pero lo que importa es que el castellano radicalmente se diferencia de todos los demás en esta época. En todos estos rasgos. ¿Y por qué puede darse eso? Esto es una paradoja de la historia, fundamentalmente como hablamos la otra vez de sustratos, por el sustrato y el abstrato vasco. O sea que el castellano tiene 5 vocales por los vascos. El castellano se diferencia de la F inicial que no tiene por los vascos, porque los primeros hablantes de castellano son vascos, casi todos. Bueno, de hecho estaba la cédula de Vizcaíndá, ¿no?, que era también un rancio abolengo dentro de Castilla. Sí, bueno, después, una cuestión después ya es la historia administrativa y política de cómo se van haciendo. O sea, que antes ser vasco era ser muy español. Claro, no. Eso, digamos, exactamente, eso siempre lo ha sido, porque además allí está la base de la lengua, puesto que la lengua es uno de las digamos, las ideas culturales más importantes, aquello que no ha quedado muy claro. Hay muchos que se basan en la lengua para pedir la independencia. Claro, exactamente, pues bueno, son vascos los hablantes, pero yo quería, de hecho, en el siglo X es cuando aparecen los primeros textos en castellano. Son unas glosas, las glosas son anotaciones que hacían los monjes para entender bien lo que estaba escrito en latín, puesto que la lengua, que recordemos siempre que lo que se hablaba, la lengua escrita es el latín, en todos los sitios, incluso para digamos, para las escrituras, para todo es el latín, y incluso la literatura que hay es el latín, no hay literatura en lengua vulgar hasta el siglo XII, ¿no? O en el siglo XI con las jarchas, pero que entonces los primeros textos escritos son esas glosas que se conservan dos, las de las glosas emilianenses, que están en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y de las glosas silenses, que están en el monasterio de Silos. El de Silos, que es un monasterio precioso, y yo siempre que hablo de Silos me acuerdo del famoso soneto de Gerardo Diego al ciprés de Silos. Las glosas silenses no están ahora mismo, porque se la vendieron, los monjes de Silos se la vendieron al Museo Británico, está en el Museo Británico, o sea, cuando vaya a Londres, si acaso, pero por lo menos queda, digo, para que quien vaya Silos, porque aquello es una preciosidad, pero en una serie de Silos se puede hacer un paseíto a los arribes del Duero, que también... ¿no? Y se puede terminar en Londres para ver ver las glosas, pero de todas maneras, allí sí que está el famoso ciprés, que está en el monasterio de Silos, en el centro del claustro, y además ellos venden unas postales, que está el soneto, y si me permite... Sí, ¿y te lo sabes de memoria? Claro, sí, eso... Maravilloso. De siempre, sí, a ver si, bueno, si es verdad que lo digo. Gerardo Diego es que llegó una noche allí al monasterio de Silos, iba muy cansado, mal, en fin, los monjes lo acogieron muy bien, descansó y al otro día, pues mirando el ciprés, pues le hizo un soneto. Gerardo Diego escribió un soneto a la Giralda, en fin, a las Cázar de Toledo, o sea que él escribió sonetos a muchos edificios, y en este caso era un ciprés, más o menos, a ver si recuerdo, dice así: enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo el loco empeño, mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza, hoy llegó a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero, dulce, firme, qué ansiedad de sentir y diluirme, y alcanzar como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo
de delirios verticales, mudos ciprés en el fervor de silos. Es muy bonito el soneto, vamos. No sé quién tiene más mérito, si Gerardo Diego o Manolo Rodríguez por recitarlo, ¿eh? Sí, no, bueno, eso, porque yo soy profesor de literatura y... Sí, pero el lenguaje en sí es un tanto... sí, es difícil, enrevesado, es... Bueno, la pero generación del 27 son unos poetas difíciles, Mimo Lorca tiene... Sí. Exactamente, vamos a ver, has mencionado antes, y nos quedan 2 minutos, la jarcha. Sí. Bueno, alguna, vamos, ya que ya termina de sorprenderme, ¿no te sabrá alguna de memoria también? Sí, claro. Pero la jarcha... Sí, claro, es decir que sí. Sí, que sí. La jarcha es que porque, como no hemos estado, lo que pasa en Andalucía sobre todo, hombre, es un mérito que ha habido en nuestros antepasados. Es decir, los mozárabes tienen su lengua, como hemos comentado, parecida a lo del gallego, el catalán, etcétera, pero además ellos tienen unas cancioncillas, porque la cuestión es que en la literatura española, Castilla no tenía poesía lírica. La primera texto importante es poesía épica, el poema del Cid y la poesía épica. Solo había aquí la poesía lírica en Castilla a partir de finales del siglo XIV aparece. Y en Galicia es donde sí aparece, pero en el siglo XII y XIII. Pues bien, los mozárabes, los cristianos que vivían en la zona árabe, pues tenían unas cancioncillas y que se descubrieron en el año 1948. Se descubrieron porque... se descubrieron y porque los poetas árabes escribían unas composiciones, las muasajas, y el final de la muasaja era una jarcha. Las jarchas eran cancioncillas que expresaban, por ejemplo, muy sencillita, una era tanto amare, me duelen, diríamos, decía ya traducida, ¿no? Me duelen tanto mis ojos de tanto amar, diciendo que está llorando. Otra jarcha normalmente es el amigo, que le llaman el Habib, pues que está ausente, ¿no? Meu Habib, vaise de mí, ¿cuándo tornará? O también otra jarcha, como la tenemos aquí, para que me acuerde, ¿qué haré yo? Ellos decían, ¿qué faré yo que será de mí, Habibi? Non te tolgas de mí, que quiere decir, ¿qué haré o qué será de mí, amigo? No te apartes de mí. Entonces, esas cancioncillas son del siglo X y XI, y fueron recogidas, claro, en caracteres árabes, pero también por eso sabemos mucho de cómo hablaban los mozárabes antes. Yo de verdad, sobre todo la memoria prodigiosa de Manolo Rodríguez la admiro, porque hay veces que, mira que es complicado el tema y sobre todo traducírselo en formato televisivo, pero lo hace fácil, ¿verdad? Es algo que lo hace cercano, casi uno parece que ha visto en su imaginación la jarcha escrita. Es un mérito añadido. No hemos quedado sin tiempo, pero tenemos que seguir profundizando. Seguiremos. Gracias. Bueno, pues nosotros nos marchamos y el próximo lunes a las 7:30 volvemos. Hasta la próxima.